Hola chicos, bueno, este es un video muy corto que nos va a servir como introducción a lo que son arreglos bidimensionales o mejor conocidos como matrices. Hay que recordar que los arreglos que ya vimos en el video anterior y en las clases anteriores son un conjunto de elementos todos del mismo tipo. Por ejemplo, vamos a tener un arreglo de tipo que me va a servir para guardar calificaciones y entonces todos estos son de tipo doble o de tipo float. Puedo tener un arreglo, por ejemplo, de tipo carácter o un arreglo de tipo int, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con matrices, ahora nuestros elementos van a estar ordenados en filas y en columnas, básicamente lo que nosotros ya conocemos de álgebra lineal. Para poder declarar un arreglo de dos dimensiones vamos a seguir la misma sintaxis que se sigue para poder hacer declaración de variables. Eso quiere decir que puedo declarar utilizando un tipo de dato, int en este caso. Vamos a colocar el nombre del arreglo, en este caso le voy a poner a. Dentro de corchetes va la primera dimensión que representa el número de filas de nuestro arreglo. Voy a colocar 3. Y nuevamente dentro de corchetes la segunda dimensión que representa el número de columnas. Vamos a colocar 3. Si yo quisiera acceder a una posición en específico de mi matriz, ya sea para que yo pueda guardar un dato o bien para leer lo que hay en esa posición, tengo que colocar siempre el nombre del arreglo dentro de corchetes, a qué fila quiero acceder. Hay que recordar que los conteos, al igual que los vectores, en C comienzan a partir de 0, de tal manera que si yo digo que mi matriz es de 3 por 3, es decir, 3 filas, significa que el conteo va a ir fila 0, fila 1 y fila 2. Y si es de 3 columnas, entonces va a ir columna 0, columna 1, columna 2. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí arreglo A en su fila 0, en su columna 0 es igual a 10, por ejemplo, ¿sí? Arreglo A en su fila 0 en su columna 1 es igual a 20, por ejemplo. Arreglo A en su fila 0 en su columna 2 es igual a 30. Entonces, ahí por ejemplo estamos haciendo o accediendo manualmente a cada una de las posiciones y estoy asignando un valor. Si yo quisiera, por ejemplo, seguir con la otra fila, una vez que ya terminé de llenar la fila 0, ahora continúo con la fila 1 y volvemos a colocar. Es más, si queremos podemos copiar estas 3 líneas para ahorrarnos tiempo. Y por ejemplo ahora, en lugar de que sea la fila 0, vamos a ir con la fila 1. Pero volviendo a recorrer su columna 0, su columna 1 y su columna 2. Vamos a colocar aquí 100, 200 y 300 para poder diferenciarlos. Y bueno, en este caso nosotros ya estamos asignando directamente el valor que se va a guardar en esa posición de la matriz. Pero también puede suceder que yo quiero leer un dato en el teclado, que el usuario tenga que decir cuánto y ese dato guardarlo en la matriz. Entonces podemos utilizar la instrucción CIN. Recordemos que CIN es para la entrada de datos. Entonces lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en la matriz A, en su fila y en su columna. Hay que especificar en dónde lo vamos a guardar. En este caso lo vamos a guardar en la fila 2 y en su columna 0. Nuevamente le vamos a pedir el otro dato y lo vamos a guardar en la fila 2 en su columna 2, ¿sí? Nuevamente pedimos el tercer dato que va a ir guardado en la fila 2 y en la columna, bueno, aquí tendría que ser el 2 y en el de arriba tendría que ser el 1. Entonces, dos maneras de poder asignar valores en un arreglo ya es asignándolo directamente o bien pidiendo al usuario que lo introduzca, siempre y cuando nosotros digamos y especifiquemos en qué fila y en qué columna del arreglo lo queremos guardar. Ahora vamos a colocar aquí un texto, nada más que los datos de la fila 2, nada más es como para que el usuario sepa qué es lo que tiene que guardar, ¿no? Y si yo quisiera leer lo que hay en esa posición y después mandarlo a imprimir, lo puedo hacer con el cout y colocamos A en su posición 0, 0. Y luego, bueno, vamos a colocar un salto de línea aquí para que no se nos quede todo amontonado. Luego vamos a volver a imprimir lo que hay en la fila 0, pero ahora en la columna 1.
y vamos a imprimir lo que hay en la fila 0 en la columna 1, por ejemplo, ¿sí? Colocamos End L y de esta manera ya tenemos la lectura y la impresión de toda la fila 0. Si yo quisiera hacer lo mismo con la fila 1 y 2, pues bastará con copiar y pegar estas mismas líneas de código, salvo que ahora le voy a cambiar y en lugar de 0 va a ser un 1. ¿Sí? Y nuevamente, bueno, aquí se me fue, tendría que ser columna 2, aquí tendría que ser columna 2 también, y vamos a copiar y pegar esto para que ahora mandemos a imprimir todo lo que es la fila 2. ¿Sí? Entonces podemos mandar o colocar un texto aquí que diga cout los datos almacenados en el arreglo A son dos puntos, un salto de línea y que me muestre todos los datos. Vamos a comprobar a ver si se guardaron correctamente los datos. Corremos el programa y me sale, por ejemplo, introduzca los datos de la fila 2. Las primeras 6 filas o las primeras 6 líneas de código obviamente no me van a aparecer aquí porque no se lo pedimos al usuario, sino que nosotros guardamos directamente esos valores ahí. Lo único que se va a pedir son los datos de la fila 2. Entonces vamos a colocar aquí 1000, 2000, 3000 y ahora sí me dice los datos almacenados en el arreglo A son 10, 20, 30, que fueron las 3 primeras filas que yo coloqué aquí, 100, 200, 300, que fueron las otras 3 líneas de código, y luego 1000, 2000, 3000, que fueron lo que yo tecleé cuando el programa me lo pidió. Y bueno, entonces hemos visto cómo declarar arreglos con un tamaño especificado, cómo guardar datos directamente si ya conozco los datos, o bien cómo pedirle al usuario que teclee los datos y luego guardarlos en una posición particular. También ya vimos cómo leer lo que hay en una posición en particular y mandarlo a imprimir en pantalla, ¿sí? Pero obviamente mientras más grande es la matriz o el arreglo, más tedioso y más laborioso se vuelve tener que estar introduciendo uno por uno cada uno de los elementos. Entonces podemos hacer uso de lo que ya conocemos anteriormente, que son los ciclos. Puede ser un ciclo while o un ciclo for para hacer el llenado en forma automática de la matriz, ya sea en forma automática o bien se lo pedimos al usuario, pero el ciclo for me va a servir para que yo pueda ahorrarme líneas de código. Por ejemplo, si analizamos estas 3 líneas, son exactamente lo mismo. Lo único que varía es que aquí está cambiando la columna de 0 a 1 y a 2. Lo mismo pasa con este, es la fila 1, pero la columna es 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me ocurre sustituir ahí una variable, ¿no? Vamos a agarrar una variable j, por ejemplo. Vamos a decir para j igual a 0. Mientras j sea menor que 3, tiene que ser menor que 3 porque ese es el tamaño el número de columnas que tiene mi arreglo. Y entonces, ahora sí, le voy a preguntar al usuario que introduzca los valores. Le vamos a pedir sein, lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en la fila 0, pero fíjense que ahora ya no coloco 0, 1 o 2, sino que coloco j, de tal manera que mi ciclo for está haciendo que se llene o se pidan los datos automáticamente. Cuando j vale 0 me estaría pidiendo la posición 0, 0. Cuando j vale 1 me estaría pidiendo la posición 0, 1. Y cuando j vale 2 me estaría pidiendo la posición 0, 2. ¿Sí? Entonces podemos copiar este ciclo for y pegarlos aquí para hacer lo mismo con la fila 1. Y podemos pegarla nuevamente para hacer lo mismo con la fila 2. Entonces ya nos hemos ahorrado el hecho de estar haciendo el llenado automáticamente de las 3 filas. De hecho también podemos borrar este. Y ahora tengo un ciclo for que me hace el llenado de toda la fila 0. Otro ciclo for que me hace el llenado de toda la fila 1 y luego el de la fila 2. ¿Sí? Antes de correr no hay que olvidar declarar nuestras variables, que en este caso voy a agregar una i que sé que voy a necesitar más adelante y una j que es la que estoy utilizando aquí, que es la variable que se mueve por columnas. Ahora vamos a corroborar nuevamente
Bueno, se me olvidó ponerle algún texto ahí, pero ahí se ve el cursor para que podamos ver que sí nos está esperando un dato. Voy a colocar 1, 2, 3, voy a colocar 10, 20, 30 y voy a colocar 100, 200, 300. Y me muestra los datos almacenados en el arreglo son y me muestra los datos correctamente. Entonces ya aprendimos cómo poder meter un ciclo como si fuera un vector, es decir, un ciclo para que la variable vaya cambiando en columnas. Pero nuevamente, si nosotros nos fijamos, estas dos líneas son lo mismo que estas dos líneas y son lo mismo que estas dos líneas. Lo único que va cambiando en cada una de ellas es que esta es para la fila 0, esta es para la fila 1 y esta es para la fila 2. Entonces eso me indica que puedo colocar otro ciclo for. Entonces vamos a colocar un ciclo for, pero ahora para i. Para i igual a 0, mientras i sea menor que 3 y más. ¿Por qué 3? Porque nuestra matriz tiene 3 filas nada más. Entonces, ahora, en lugar de colocar directamente la fila ahí, vamos a colocar que dependa de la variable i, de tal manera que i es la variable que se va a ir moviendo en filas, mientras que j es la variable que se va moviendo en columnas. Entonces voy a colocar aquí los comentarios, entonces voy a colocar aquí recorrido en filas y recorrido en columnas. Obviamente va a depender de en qué orden quieren ustedes llenar el arreglo. En la forma en como está colocado aquí, es decir, el for de las filas está afuera y el for de las columnas está adentro, significa que estoy llenando fila por fila. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que en los ciclos anidados el ciclo de adentro es el que se ejecuta más veces. Hasta que termine de ejecutarse el de adentro, entonces el de afuera incrementa. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio iba a comenzar con 0. Eso quiere decir que estoy en la fila 0. Comienza el for de adentro, que es j, entonces sería j0, j1 y j2. Cuando termine este ciclo for de adentro, ahora sí, me cambio de la fila que antes estaba en el 0 y ahora i incrementa a 1. Y nuevamente j0, j1, j2. Termina este ciclo y cambia y se vuelve 2, es decir, ya me encuentro en la fila 2. Y nuevamente j se reinicia a 0, a 1 y a 2. Entonces, la forma en como yo lo tengo colocado es que estoy llenando fila por fila. Si ustedes quisieran hacer el llenado al revés, es decir, columna por columna, lo único que tendrían que hacer es invertir el orden en el que se encuentran los ciclos. Bueno, vamos a probar nuevamente. Voy a colocar aquí un texto para que ahora sí sepamos. Introduzca los datos del arreglo y colocamos un salto de línea acá. Y ahora sí ya me sale mi texto, ¿no? Vamos a colocarle 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 y listo. Ahí están los datos, ya corroboramos que efectivamente se guardaron en la posición que tenían que haberse guardado. Obviamente, si nosotros podemos hacer uso de dos ciclos for para hacer el recorrido de una matriz y poder guardar datos ahí, también podemos utilizar estos ciclos for para poder leer lo que hay ahí y mandar a imprimir. Entonces voy a copiar estas tres líneas y los voy a colocar aquí abajo, pero ahora en lugar de que sea cin, porque ya no voy a pedir el dato, va a ser un cout, porque voy a mandar a imprimir lo que está guardado en esa posición. Entonces vamos a colocar aquí cout, a en su posición y en su posición j, es decir, en su fila i, en su columna j. Y vamos a colocar el salto de línea para que no se nos amontone. Entonces estas tres líneas ahora están supliendo lo que representaban estas 9 líneas de acá. Entonces vean cómo nuestro programa poco a poco se está haciendo más corto en términos de líneas de código. Vamos a comprobar. Y nuevamente, introduzca los datos del arreglo 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 y nuevamente me muestra los datos. Entonces, por el momento vamos todo bien. Ahora, voy a colocar aquí que esto es la impresión o lectura del arreglo. Mientras que los dos ciclos for de arriba son para el llenado del arreglo, ¿sí?
Y bueno, entonces igual para que no se vea, ya todo lo demás es netamente estético, aunque obviamente siempre es recomendable que nuestros programas sean entendibles y sean intuitivos para que la persona que use nuestro programa sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo lo que recomiendo es que siempre coloquemos adentro del ciclo for, a la hora que se estén pidiendo los datos, que coloquemos un pequeño texto donde diga qué dato es el que me está pidiendo o está esperando mi programa. Entonces coloco aquí dato, vamos a mandar a imprimir i para que así me diga dato 01, dato 10, etcétera. Vamos a cerrar aquí el corchete, abrimos el corchete, mando a mostrar nuevamente lo que tiene J, luego cierro el corchete y listo. Entonces esto es únicamente para que me salga la palabra dato y me salga en qué posición va la fila en ese momento y en qué posición va la columna en ese momento. Y nuevamente puedo utilizar este para mandar a imprimir, y aquí ya nada más hago la parte en donde mando a imprimir lo que hay en la posición IJ, ¿sí? Podemos borrar esta línea de acá. En este caso no necesitamos colocar ya las llaves dentro del ciclo for, porque solamente es una instrucción lo que hay adentro. Hay que recordar que si hay más de una línea de instrucción, entonces es necesario colocar llaves para evitar que nuestro programa o nuestro ciclo se ejecute incorrectamente. Ahora vamos a correr el programa. Y ahora sí, vean, a esto me refería. Ahora cuando una persona use su programa ya sabe qué es lo que tiene que teclear, ¿no? Aquí ya me sale dato 00, dato 01, dato 02, salta de fila y ahora es dato 10, 11, 12, y luego salta de fila nuevamente y ahora es dato 20, 21 y 22. Bueno, aquí me faltó el salto de línea para que no salga tan amontonado al momento de mandar a imprimir. Nada más sería agregar de este lado el salto de línea, ¿sí? Ok, entonces en este momento ya tenemos cómo declarar un arreglo de un tamaño especificado, cómo utilizar el doble ciclo for. Hay que recordar que si mi arreglo es de una dimensión, es decir, es un vector, con un ciclo for es suficiente, pero si mi arreglo es de dos dimensiones, es decir, tiene filas y columnas, entonces necesito forzosamente dos ciclos for para recorrerlo, es decir, un ciclo para recorrer las filas y un ciclo para recorrer las columnas. En este momento mi ciclo obviamente depende de 3 y 3 porque el arreglo fue declarado de 3 por 3. Pero ¿qué pasa si yo no sé de qué tamaño va a ser el arreglo, sino que va a ser algo que le pregunte al usuario primero? Entonces voy a agregar de este lado dos variables más que van a ser m y n, porque yo primero tengo que preguntarle al usuario, introduzca el número de filas del arreglo, ¿no? Lo que el usuario teclee lo guardamos en m. Y luego le preguntamos, introduzca el número de columnas. Lo que el usuario teclee lo guardamos en n. Una vez que ya el usuario dijo, quiero una matriz de 3 filas y 5 columnas, entonces conocidos el valor de m, voy a colocar aquí comentarios, m representa el número de filas y n representa el número de columnas. Ahora sí voy a declarar el arreglo. En el caso anterior el arreglo lo declarábamos en la parte de arriba. No había problema porque ya conocíamos de qué tamaño tenía que ser. Pero en este caso, como primero le tengo que preguntar al usuario de cuántas filas y cuántas columnas lo quiere, entonces la declaración del arreglo tiene que ir después de que el usuario introduce los datos, ¿sí? Entonces lo copiamos y lo cortamos y lo pegamos de este lado, y ahora en lugar de 3 vamos a poner que dependa de m y en lugar de 3 que dependa de n, ¿sí? Utilizo dos variables diferentes porque no necesariamente es una matriz cuadrada, entonces puede ser que m valga 5 filas, y puede ser que n valga 10, que son 10 columnas, ¿sí? Entonces lo único que faltaría en este momento es modificar el ciclo for para que ya no vaya de 3 a 3, sino que ahora vaya, si ya sabemos que el primer for, que es el de i,
es para las filas, entonces I tiene que ser menor a M, que representa el número de filas. Y el segundo for, que es J y que me sirve para las columnas, entonces tiene que ser menor a N. Y nada más hay que modificar también el segundo for, I menor que M y menor que N. Estos son los dos únicos datos en los que uno tiene que tener mucho cuidado, porque depende obviamente, si yo le pongo N arriba y M abajo, entonces lo que yo estaría haciendo es el llenado en columnas. ¿Sí? Es nada más lo que les platicaba hace rato, depende en qué orden quieren llenar el arreglo. Vamos a probar, vamos a ver si funciona. Ahora sí, me dice, introduzca el número de filas, quiero 2 filas. Introduzca el número de columnas, quiero 4 columnas. Ahora sí, me pide 00, 01, 02 y 03. Ahí terminó toda la fila 0. Se mueve de fila y ahora comienza con la fila 1 nuevamente con la columna 0. 10, 20, 30, 40. Y ahí debería de terminar porque yo pedí solamente 2 filas y 4 columnas. Termina de pedirme los datos y me manda a imprimir el resultado, bueno, no el resultado, me manda a imprimir qué es lo que se guardó en la matriz. Esto es una forma muy sencilla de comprobar que efectivamente los datos se guardaron donde tenían que haber sido. Esto es si en alguna ocasión ustedes están haciendo una operación y no les da el resultado, muchas veces es porque no está guardado en la posición donde tenía que ser, o ustedes están accediendo a una posición diferente. Entonces, en este pequeño programita vimos lo más básico, que es la introducción a arreglos, cómo declarar arreglos tanto de una dimensión específica como de una dimensión variable, de que en este caso depende de lo que el usuario especifique al principio del programa, cómo acceder a una posición en particular del arreglo, ya sea para guardar un dato particular o bien pedimos al usuario que teclee el dato y luego lo guardamos en la matriz. Cómo hacer uso de los ciclos anidados o 2 ciclos for para poder hacer el recorrido automático de la matriz, y nuevamente los 2 ciclos para poder hacer el recorrido, leer qué hay en esa posición y luego mandarlos a imprimir. Para que no se haga muy largo el video, lo voy a cortar aquí, y en el siguiente video, ahora sí, vamos a hacer unos cuantos ejercicios o ejemplos de operaciones básicas con matrices. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.